Mi primo anunció que heredaría la fortuna de mi papá. Dijo que el testamento se quemó. No sabía que yo fui al banco con él. En el velorio de mi papá, mi primo Mauricio anunció que ahora él se haría cargo de la hacienda de la familia. Cuando le pregunté por el testamento, simplemente sonrió y dijo: «Hubo un accidente trágico. Se quemó en la chimenea la semana pasada». Todos le creyeron, al fin y al cabo. Siempre fue el favorito de mi papá. Yo solo asentí y dije: «Qué lástima». Lo que Mauricio no sabía era que, el mes pasado, mi papá y yo habíamos ido juntos al banco. La iglesia estaba repleta en el funeral de mi papá. Ernesto Salazar había sido un verdadero pilar de la comunidad. Transformó Salazar Ingeniería y Construcción, que empezó como una pequeña constructora de casas, en la empresa de desarrollo comercial más grande de 3 estados. Todos los que tenían algún peso estaban ahí: empresarios, políticos, familiares y amigos. Todos rindiendo homenaje a un hombre que construyó un imperio valorado en más de 75 millones de pesos desde cero. Yo me mantenía en silencio cerca del ataúd, recibiendo condolencias junto a mi hermana Karina. Las dos dejamos todo para volver a casa en cuanto nos enteramos del infarto. Pero llegamos demasiado tarde para despedirnos. Karina había venido directo desde su residencia de cirugía en Monterrey, y yo dejé mi oficina de arquitectura en Ciudad de México. Siempre fuimos muy unidas. Primero por la pérdida de nuestra mamá cuando éramos adolescentes, y ahora por la muerte de nuestro papá. «¿Cómo estás aguantando, Raquel?», susurró Karina mientras pasaba otro grupo de personas. «Ahí voy», respondí, aunque la verdad es que me sentía entumecida. Papá y yo siempre fuimos muy cercanos, como la hija que siguió sus pasos en el mundo de la construcción, aunque como arquitecta, no como ingeniera. Teníamos un vínculo especial. Karina me apretó la mano cuando nuestro primo Mauricio se acercó, con su esposa Vanessa a su lado. Él era hijo del tío Roberto y trabajaba en Salazar Ingeniería desde la universidad. Mientras Karina y yo seguimos nuestros propios caminos, Mauricio se fue posicionando como el brazo derecho de papá, y, por lo que se veía, como su sucesor natural. «Raquel, Karina». Mauricio nos abrazó con una simpatía perfectamente ensayada. «Tu papá fue como un segundo padre para mí. Esto nos afecta a todos profundamente». Había algo demasiado teatral en su dolor que me irritaba. Pero dejé pasar la sensación. No era el momento. «Gracias por haberte encargado de todo», le dije. Papá había sufrido el infarto en la oficina, y Mauricio se ocupó de todos los trámites mientras Karina y yo viajábamos de regreso. «Por supuesto», asintió con tono solemne. Ernesto no habría esperado menos. De hecho, ya me estaba preparando para asumir más responsabilidades. Habíamos estado hablando de que yo tomara la dirección ejecutiva. Parpadeé, sorprendida. Era la primera vez que escuchaba algo sobre un plan de sucesión con el nombre de Mauricio. Papá siempre fue muy reservado con sus decisiones de negocio, pero esto era algo que nos habría mencionado, al menos a una de las dos. «Supongo que ya habrá tiempo para hablar de la empresa cuando podamos atravesar el duelo», intervino Karina, siempre tan diplomática. La expresión de Mauricio se endureció un poco. «En realidad, hay temas que no pueden esperar. He convocado a una reunión familiar en la casa, después del convivio. Los abogados estarán presentes después del entierro». Horas después, los invitados se reunieron en la enorme casa estilo colonial que mi papá tenía en Valle de Bravo, justo frente al lago. Fue ahí donde Karina y yo crecimos. Y ahora ese lugar estaba lleno de gente comiendo bocadillos del catering y compartiendo anécdotas sobre papá. Yo deambulaba de un cuarto a otro, como en piloto automático, tratando de asimilar que realmente se había ido. «Raquel», una voz conocida me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi a Martín Chen, amigo de toda la vida de mi papá y el arquitecto que me inspiró a seguir esta carrera. «Martín, gracias por venir». Nos abrazamos y sentí las lágrimas subir otra vez. Martín siempre había sido casi parte de la familia. «Ernesto estaba muy orgulloso de ti», dijo con suavidad. «Siempre hablaba de tu despacho en la capital y de los premios que habías ganado». Sonreí entre lágrimas. Estábamos trabajando en un proyecto juntos, de hecho. Un centro comunitario en el centro de la ciudad. Papá iba a donar el terreno y financiarlo todo, y yo iba a encargarme del diseño arquitectónico. Martín alzó las cejas, sorprendido. No tenía idea. Todavía era secreto. Él quería que fuera su proyecto de legado. Viviendas accesibles, espacios comunitarios, una clínica popular. Íbamos a iniciar la obra en primavera. Antes de que Martín pudiera responder, Mauricio apareció para anunciar que la reunión familiar empezaría en el despacho de papá. Me despedí y crucé la casa, encontrando a Karina ya sentada en uno de los sillones de cuero, frente al imponente escritorio de roble de mi padre. Mauricio se había instalado en la silla de papá, con su esposa a un costado. 2 hombres de traje, seguramente los abogados, estaban de pie muy cerca. «Ahora que ya estamos todos», comenzó Mauricio en cuanto me senté,
Podemos tratar algunos asuntos urgentes. Como ustedes saben, Ernesto era el único dueño de Salazar Ingeniería y de todas las filiales del grupo. Con su partida inesperada, hay decisiones que deben tomarse de inmediato para asegurar la continuidad del negocio. Uno de los abogados dio un paso al frente. Soy Jaime Wilson, abogado corporativo de Salazar Ingeniería. Ante la ausencia de un testamento formalmente registrado... Un momento, lo interrumpí. ¿Cómo que ausencia de testamento? Mi papá tenía testamento, claro que sí. Lo actualizaba cada 2 o 3 años. Mauricio carraspeó. Lamentablemente, hubo un accidente la semana pasada. Ernesto tenía los documentos del testamento sobre la mesa y... Bueno, la chimenea estaba encendida. Un borrador se voló y... los papeles terminaron quemándose. No dormí casi nada esa noche. La casa en Valle de Bravo se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. A veces creía escuchar los pasos de mi papá bajando las escaleras, el sonido del bastón que usaba desde hacía años, y luego recordaba que ya no estaba. Afuera, el viento hacía crujir las ventanas, y la chimenea, la misma donde, según Mauricio, se había quemado el testamento, todavía olía a madera reciente. Karina dormía en la habitación de al lado, agotada. Yo no. Tenía la cabeza llena de preguntas que me taladraban. ¿Por qué Mauricio se apresuró tanto a convocar esa reunión con los abogados? ¿Por qué hablar de sucesión el mismo día del entierro? Y sobre todo, ¿por qué mi papá no nos dijo nada a nosotras? Me levanté antes del amanecer y encendí la lámpara sobre el escritorio de mi cuarto. Saqué de mi bolsa el pequeño sobre que había guardado en secreto desde el mes pasado. Dentro estaba el comprobante del banco con la firma original de mi padre, la fecha y un número de caja de seguridad. Y la llave. Y... si algo me pasa, confía solo en lo que viste con tus propios ojos, me había dicho ese día. Guardé el papel en el bolsillo interno de mi abrigo. No sabía qué iba a encontrar, pero algo dentro de mí decía que ese viaje al banco era más importante de lo que parecía. Cuando bajé a desayunar, Mauricio ya estaba en la terraza, con un café y su esposa Vanessa, mirando el lago como si fuera dueño del lugar. «Vaya, Raquel, madrugadora», dijo él, sonriendo con esa seguridad irritante. «¿Te vas a Ciudad de México tan pronto?» «Tengo algunos pendientes», respondí sin mirarlo. «¿Pendientes o negocios?», preguntó Vanessa con una media sonrisa. «Lo que sea, no les afecta», dije con calma, sirviéndome café. Mauricio soltó una risita nasal. «A estas alturas todo nos afecta. La familia Salazar tiene que pensar como una sola unidad, ¿no crees?». Lo miré directo. Depende de quién pretenda dirigirla. El silencio fue tan tenso que hasta el viento pareció detenerse. Vanessa se levantó fingiendo revisar su celular, y Mauricio se limitó a dar un sorbo largo a su taza. No necesitaba decir más. Ya sabíamos que la guerra había comenzado, solo que él aún no lo entendía del todo. A media mañana, tomé el coche y conduje hacia Toluca. La sucursal del banco quedaba en una zona discreta, entre edificios de oficinas. El gerente, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, me recibió con una expresión mezcla de formalidad y sorpresa. «¿Raquel Salazar?», preguntó al revisar el comprobante. «Sí, soy hija de Ernesto Salazar». «Claro, lo lamento mucho. Su padre era cliente de muchos años». Le mostré la llave y el recibo. «Necesito acceder a la caja de seguridad número 34». El hombre la observó por un instante. Luego me pidió el certificado de defunción y una identificación. Verá, su padre dejó instrucciones específicas sobre esa caja. Indicó que solo podía ser abierta por usted, en persona, y únicamente después de su fallecimiento. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo dijo así? Exactamente así. El gerente dudó unos segundos antes de continuar. Pero por protocolo, necesito verificar los documentos. La apertura oficial solo puede realizarse el lunes. Espero que lo entienda. Asentí, tratando de ocultar mi impaciencia. Volveré el lunes entonces. Mientras salía del banco, sentí una presencia detrás de mí. No quise voltear, pero en el reflejo del vidrio vi una silueta familiar. Traje gris, cabello perfectamente peinado. Mauricio. Fingió mirar su teléfono, pero sus ojos estaban puestos en mí. No lo enfrenté. No todavía. Subí al coche y arranqué, sintiendo su mirada clavada en la nuca. Si él sospechaba de algo, tendría que hacerlo con cuidado. Al llegar a la casa, Karina estaba en el jardín hablando por teléfono. Se notaba agotada. «¿Dónde estuviste?», preguntó. «Fui al banco». «¿Al banco? ¿Para qué?» «Asuntos de papá», respondí, y eso bastó para que ella no preguntara más. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, escuché a Mauricio discutir con Vanessa en el pasillo. «No puedes seguir provocándola», decía ella en voz baja. «Si sospecha que la vigilas, se te va a volver encima». «No tiene nada», respondió él. «Y si tiene algo, no sabrá cómo usarlo». Guardé esa frase en la memoria.
En ese momento supe que Mauricio no solo quería la empresa, quería borrar cualquier rastro del vínculo entre mi padre y yo, pero lo que él no sabía era que mi padre me había dejado más que una llave. Me había dejado la certeza de que la verdad siempre encuentra salida, incluso entre las cenizas. Esa noche, antes de dormir, recibí una llamada del gerente del banco. Señorita Salazar, lamento molestarlo tan tarde, pero necesitamos que venga el lunes temprano. Encontramos algo inusual en el expediente de su padre. El tono de su voz me heló. ¿Qué cosa?, pregunté. No puedo decirle por teléfono, pero el registro de acceso de la caja muestra una visita más después de la última vez que vino con él. Y no fue su padre quien vino esa vez. No pegué el ojo esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del gerente del banco diciéndome: hubo otra visita a la caja. La idea me atormentaba. Solo papá y yo sabíamos de esa llave. ¿Cómo era posible que alguien más hubiera tenido acceso? ¿Y quién habría tenido el valor o la información para intentar abrirla antes de tiempo? A las 6 de la mañana ya estaba vestida. Karina dormía, agotada. Decidí no decirle nada todavía. Conocía a mi hermana, y si sospechaba que Mauricio estaba involucrado, lo enfrentaría sin pensarlo. Y eso sería exactamente lo que él querría. Una confrontación directa para pintar a las dos como histéricas ante la familia. Conduje hasta Toluca. El banco abría a las 9, pero yo estaba estacionada frente a la sucursal desde las 8, observando cada coche que entraba. Cuando el gerente llegó, me reconoció enseguida. Señorita Salazar, pase por favor. Su tono era diferente, más tenso. Entramos a una pequeña sala con una mesa de vidrio. Cerró la puerta antes de hablar. Verá, anoche revisé los registros digitales de la bóveda y encontré algo que no encaja. Sacó una hoja impresa y me la extendió. Su padre visitó la caja el 3 de marzo, acompañado por usted. Ese registro está en regla, pero hay otro acceso, del 27 de marzo. Mi papá murió el 29, dije automáticamente. Lo sé. Y el 27, alguien ingresó con una llave idéntica a la suya. La identificación presentada era una copia de la credencial de su padre. ¿Una copia? Exactamente. Y quien firmó el ingreso escribió un nombre distinto. Roberto Salazar. Sentí un vacío en el estómago. Mi tío Roberto, el padre de Mauricio, ese. El hermano que mi papá había dejado de hablarle hacía casi 10 años por una disputa sobre terrenos. El mismo hombre que no apareció en el funeral por motivos de salud. ¿Puedo ver las cámaras de ese día?, pregunté. El gerente dudó. Tendría que pedir autorización judicial. No me diga eso, señor. Usted sabe tan bien como yo que hay formas de hacerlo sin romper protocolos, dije con voz baja, mirándolo directo. El hombre me sostuvo la mirada unos segundos y luego suspiró. Espere aquí. No diga que se lo mostré. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos. Cuando volvió, trajo un monitor portátil y conectó una memoria USB. En la grabación, se veía claramente a un hombre de espaldas, alto, con el cabello gris, entrando a la bóveda acompañado de un empleado. El rostro no era visible, pero el modo de caminar, la postura, el gesto con las manos, era el mismo que había visto toda mi infancia en las fiestas familiares, mi tío Roberto. Apoyé los codos sobre la mesa, respirando hondo. ¿Sacó algo? No lo sabemos con certeza. El registro solo indica que la caja fue abierta y cerrada, pero no se declaró contenido. Me quedé unos segundos en silencio, procesando todo. Necesito abrir esa caja hoy, dije finalmente. El gerente negó con la cabeza. Sin orden judicial, no puedo. Pero puedo garantizar que nadie más podrá entrar. Ya bloqueé las llaves duplicadas. Le di las gracias y me fui. En cuanto salí al estacionamiento, vi un coche negro estacionado frente al mío. Dentro, Mauricio fingía leer unos papeles. Esta vez no se molestó en disimular. Abrí la puerta del coche y lo miré. ¿Te perdiste?, pregunté sin rodeos. Él sonrió. No, solo vine a hacer unos trámites. ¿En el mismo banco donde casualmente mi padre tenía su caja de seguridad? Ah, ¿esa caja?, rió suavemente. Raquel, no empieces a imaginar cosas. Si te hace falta dinero, dímelo. No necesitas actuar como si escondieras un secreto. Lo que más me enfureció no fueron sus palabras, sino su tono. Ese paternalismo condescendiente que usaba para recordarme que, en su cabeza, yo seguía siendo una niña incapaz de entender el mundo real. No necesito dinero, Mauricio. Necesito respuestas. Entonces busca en las cenizas, respondió con una sonrisa torcida y arrancó su coche. Me quedé ahí, mirándolo alejarse, mientras el aire helado de la mañana me hacía temblar las manos. Al llegar a casa, Karina me esperaba en la sala. ¿Dónde estabas? Mauricio dijo que te vio en Toluca. ¿Y qué más te dijo?, pregunté, dejando las llaves sobre la mesa.
Que estás obsesionada con encontrar cosas que no existen. Solté una risa seca. Perfecto. Eso significa que estoy cerca. Esa noche revisé cada documento en el despacho de mi padre. Encontré contratos, planos, facturas, incluso notas escritas a mano, pero nada que mencionara la caja. Hasta que al fondo de un cajón hallé un sobre doblado con mi nombre. Dentro, solo había un croquis, el dibujo de un edificio moderno con el título Centro Comunitario Ernesto Salazar. En la esquina inferior, mi padre había escrito algo con su letra firme y apretada. Raquel, todo comienza con la llave del número 34. Me quedé mirando esa frase como si fuera un código, un mensaje cifrado. Entonces comprendí. No se refería solo a la caja, sino a todo lo que esa llave representaba. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Martín Chen, el arquitecto amigo de mi padre, con una expresión seria. Raquel, tenemos que hablar. Hay algo que deberías saber sobre tu papá. Martín Chen se veía distinto, más delgado, más cansado, con el cabello canoso desordenado y los ojos rodeados de ojeras. Traía en la mano una carpeta amarilla y una mirada que mezclaba pesar y urgencia. ¿Podemos hablar adentro?, preguntó. Lo hice pasar al despacho de mi padre. Era la primera vez que alguien, aparte de mí, entraba desde el funeral. El aire olía todavía a madera encerada y café frío. Martín se quedó unos segundos observando los planos enmarcados, los trofeos de ingeniería, los retratos familiares que colgaban detrás del escritorio. No ha cambiado nada, murmuró. Tu padre amaba este lugar. Lo sé, respondí cruzando los brazos. ¿Qué es eso que tenías que decirme? Martín se sentó, apoyando la carpeta sobre las piernas. Ernesto me pidió que guardara esto hace 3 semanas. Me dijo que, si algo le pasaba, te lo entregara solo a ti. ¿Qué es? Planos, documentos, pero también una carta. Me miró con una mezcla de culpa y alivio. No tenía idea de que moriría tan pronto. Abrí la carpeta con cuidado. Dentro había varios papeles. Bocetos del centro comunitario, presupuestos, fotografías del terreno y una hoja doblada con mi nombre en tinta azul. La abrí lentamente. Raquel, si estás leyendo esto, significa que no tuve tiempo de explicarte todo. El proyecto comunitario no es solo una donación. Es la culminación de algo que empecé hace décadas. La empresa puede pasar a cualquiera, pero el legado debe continuar contigo. No todos estarán de acuerdo. Cuídate de las personas que usan mi apellido pero no mi palabra. Si dudas, busca el número 34. Ahí está la prueba de todo. Sentí un nudo en la garganta. Mi padre había previsto hasta su ausencia. Martín, ¿sabes algo del número 34? Pregunté. Solo que me lo mencionó la última vez que lo vi. Dijo que el 34 iba a cambiar la historia de la familia Salazar. Pensé que se refería a un terreno o a un proyecto nuevo. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Martín me observó con atención. Raquel, sé que algo no anda bien. Desde que murió, he recibido llamadas extrañas de empleados de la empresa. Me preguntan por planos, por permisos. Todos creen que tú vas a reclamar la dirección. ¿Y si lo hiciera?, pregunté. Te aplastarían, Raquel. Mauricio ya se comporta como si fuera el dueño. Está despidiendo gente, cerrando contratos, moviendo dinero. Se detuvo al notar mi expresión. Lo siento, no quería preocupar. No te preocupes. Lo interrumpí. Ya estoy preocupada desde antes. Martín suspiró. Hay algo más. Mauricio me llamó hace 2 días. Dijo que quería revisar los planos del centro comunitario, que quería asegurarse de que no se desperdiciaran recursos. ¿Y se los diste?, pregunté, sintiendo cómo se me tensaban los músculos. No, pero me hizo una oferta bastante tentadora para que los olvidara. Lo miré fijamente. ¿Y la rechazaste? Tu padre me dio trabajo cuando nadie más lo hizo, Raquel. Yo no vendo la memoria de un amigo. Por un instante, sentí que iba a llorar. En medio de tanta manipulación, esa lealtad era una rareza. Después de que Martín se fue, me quedé sola, mirando el retrato de mi padre colgado sobre el escritorio. ¿Qué hiciste, papá?, susurré. Decidí volver a revisar los archivos digitales de la empresa. Encendí la computadora antigua de mi padre, y tras varios intentos, logré acceder a su correo. La mayoría de los mensajes eran administrativos, pero uno me llamó la atención. Cambio en escrituras de terreno. Urgente. Enviado 2 días antes de su muerte. El remitente era un notario de confianza, y en copia oculta figuraba un nombre que me dejó helada: Roberto Salazar. Pasé horas revisando cada detalle del mensaje, hasta que un clic del ratón me llevó a un documento adjunto. Era un borrador de escritura. El terreno del centro comunitario aparecía aún a nombre de Ernesto, pero había una anotación reciente, con una firma escaneada: transferencia en proceso. Esa firma no era la de mi padre. Lo supe de inmediato. La línea era temblorosa,
irregular. Ernesto Salazar escribía con fuerza, con un trazo firme, casi arrogante. Esa era una imitación burda. Mientras observaba el archivo, escuché pasos en el pasillo. Me giré rápido. Karina estaba en la puerta, con una expresión extraña. «¿Qué haces despierta a estas horas?», me preguntó. No podía dormir. ¿Otra vez con los papeles de papá? No respondí. Ella se acercó lentamente. «Raquel, no puedes seguir así. Mauricio solo quiere mantener la empresa a flote. No todo es una conspiración». «¿Y tú le crees?», pregunté, sin apartar la vista de la pantalla. «Solo digo que no podemos destruirnos por esto. Papá ya no está». La miré fijamente. «Justamente por eso, Karina. Porque ya no está. Alguien tiene que defender lo que dejó». Se quedó callada unos segundos. Luego suspiró. «Haz lo que quieras. Pero no me arrastres contigo si esto se sale de control». La vi salir del despacho. Y por primera vez, sentí que mi hermana estaba más cerca de él que de mí. Esa noche, mientras cerraba la laptop, recibí un mensaje del número del banco. «Señorita Salazar, el lunes la caja número 34 estará disponible para apertura. Recomendamos asistir temprano. El gerente Wilson la espera personalmente». Apagué la luz. Tenía la sensación de que lo que encontraría ahí no solo revelaría un secreto, sino que podría cambiar por completo quiénes éramos como familia. A las 5 de la mañana sonó el teléfono de la casa. Contesté medio dormida, con el corazón acelerado. «Señorita Salazar», dijo una voz nerviosa. «Habla el gerente Wilson. Ocurrió algo en la sucursal. Necesita venir de inmediato. No recuerdo haber manejado tan rápido en mi vida». Las calles de Toluca estaban aún medio dormidas, con una niebla densa cubriendo los faroles. Llegué al banco antes de las 7. 2 patrullas estaban estacionadas frente a la entrada, y un guardia hablaba por teléfono, visiblemente alterado. Apenas me vio, el gerente Wilson salió al encuentro. Su corbata estaba torcida y el sudor le empapaba la frente. «Señorita Salazar, qué bueno que llegó. ¿Qué pasó?», pregunté con la voz temblorosa. «Hubo un intento de ingreso durante la madrugada. A la bóveda. El mundo se me quedó quieto». «¿A la caja 34? Wilson asintió. «Sí, pero no lo lograron. Activamos las alarmas antes de que forzaran la cerradura. Lo seguí hasta el interior. Había vidrios rotos, huellas marcadas en el piso, un olor a polvo y metal. La bóveda permanecía cerrada, intacta. Por seguridad, revisamos las cámaras», continuó él bajando la voz. «Y necesito que vea algo». Entramos a su oficina. En la pantalla del monitor, una imagen en blanco y negro mostraba a 2 hombres con pasamontañas dentro del pasillo del subsuelo. Uno sostenía una linterna, el otro manipulaba una ganzúa eléctrica. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero cuando uno de ellos levantó la cabeza hacia la cámara, pude distinguir algo bajo la luz. Un anillo con el escudo de los Salazar, el mismo anillo que llevaba siempre Mauricio. Sentí que me faltaba el aire. Wilson me miró con cautela. «No quiero sacar conclusiones, pero pensé que debía verlo». «¿Avisó a la policía?» «Ya están investigando». «Aunque, si me permite un consejo, trate de mantener esto en reserva. Este tipo de cosas, con apellidos conocidos, pueden volverse un escándalo». Asentí. Tenía la garganta seca. «Quiero abrir la caja. Hoy. Ahora. No estoy seguro de que sea prudente. No me importa. Mi padre confió en mí, y ya hubo suficientes accidentes alrededor de sus cosas». Wilson dudó, pero finalmente tomó las llaves maestras. «De acuerdo. Lo haremos juntos». Descendimos a la bóveda. El sonido del metal al girar la cerradura me hizo contener la respiración. Cuando la puerta de la caja se abrió, sentí un impulso casi físico de retroceder. Adentro había un sobre grueso, cerrado con cera roja, y una memoria USB envuelta en papel negro. Wilson se apartó para que yo la tomara. El sobre tenía escrita una sola frase con la caligrafía de mi padre. «Solo tú sabrás cuándo mostrarlo». Guardé ambos objetos en mi bolso. «¿Puedo usar una sala privada?», pregunté. El gerente asintió y me condujo a una habitación discreta. Ahí, con las manos temblando, conecté la memoria a mi computadora. Apareció un solo archivo. «Testamento es Salazar. MP4». Le di play. Mi padre apareció en pantalla, sentado en su oficina, con su traje gris y su corbata azul. Sonreía levemente. «Si estás viendo esto, Raquel, es porque ya no estoy. Decidí dejar mi voluntad grabada para evitar manipulaciones. No confío en papeles que puedan quemarse ni en abogados que cambian de bando. Confío en ti». Tragué saliva, sintiendo que me ardían los ojos. He tomado decisiones que pueden parecer duras, pero justas. Karina recibirá la casa de Valle de Bravo. Tú, Raquel, serás la nueva directora general de Salazar Ingeniería y heredera de mis participaciones. Mauricio conservará un 5% y una pensión vitalicia. No quiero que lo destruyas, solo que lo pongas en su lugar. Me cubrí la boca con las manos. Él continuó. Y por último,
El proyecto del centro comunitario. Ese es el verdadero legado. No permitas que se detenga, aunque te quedes sola. Todo está registrado a tu nombre en la escritura nueva. Confía en Martín. Él sabe lo necesario. El video se detuvo ahí, con un leve parpadeo. Me quedé en silencio, oyendo solo el zumbido del aire acondicionado. Mi padre lo había previsto todo. No solo su herencia, sino también las jugadas de quienes intentarían arrebatársela. Guardé la memoria en mi bolso y salí del banco. Afuera, el sol empezaba a calentar la acera, pero yo tenía la piel helada. Encendí el auto, temblando. Antes de arrancar, vi por el retrovisor algo que me dejó inmóvil. Un coche negro estacionado al otro lado de la calle. Y dentro, Mauricio, mirándome directamente, con una expresión que no había visto nunca en él. No sonreía, no fingía cortesía, solo me observaba, con los labios apretados y los ojos fríos, como si ya supiera lo que había descubierto. Ese día entendí que la verdadera batalla acababa de empezar. A las pocas horas, Karina me llamó. Su voz sonaba quebrada. «Raquel, tienes que venir a casa. Es urgente». «¿Qué pasó?» «Es papá. Encontré algo entre sus cosas. Algo que creo que cambia todo». Cuando llegué a Valle de Bravo, el cielo estaba nublado y el aire olía a tormenta. La casa, que siempre me había parecido enorme y luminosa, se sentía ahora cerrada, llena de una tensión espesa. Encontré a Karina en el despacho de mi padre, de pie frente al escritorio, con una carpeta en las manos. «Gracias por venir tan rápido», dijo sin levantar la vista. Dejó la carpeta sobre la mesa. Era marrón, vieja, con las esquinas gastadas. En la portada, apenas visible, se leía «Salazar Ingeniería, año 2010». «¿Qué es eso?», pregunté acercándome. Lo encontré detrás del mueble del despacho. Al principio pensé que eran papeles viejos. Pero mira, abrió la carpeta y sacó varios documentos cuidadosamente ordenados. Eran contratos, cartas, notas manuscritas y al final un documento notarizado con el título Proyecto Comunitario, Fideicomiso Inicial. «Papá empezó esto hace 15 años», dijo Karina, «y lo financió con dinero personal. Mira las firmas, todas son de él». Levanté la hoja y la luz de la ventana iluminó los sellos notariales. En ese momento entendí que lo que mi padre había planeado no era un simple centro de beneficencia. Era un legado que llevaba construyendo toda una vida. «Esto no puede perderse», murmuré. «Por eso te llamé. Pero hay algo más». Karina bajó la voz. «Entre los papeles encontré una carta dirigida a ti». Me la tendió. El sobre tenía mi nombre escrito con tinta azul. Lo abrí con cuidado. «Raquel, si esta carta llega a tus manos, es porque ya has visto el video o has abierto la caja. Sabes entonces que tomé decisiones difíciles. No dejes que el resentimiento te aleje de tu hermana. Ella siempre fue mi equilibrio y tú, mi fuerza. Juntas pueden hacer lo que yo no pude. Limpiar este apellido sin destruirlo». Me quedé leyendo esas palabras una y otra vez. Papá sabía. Sabía que Mauricio se aprovecharía de la confusión, que habría división entre nosotras. Karina me miraba en silencio, con lágrimas contenidas. «Raquel, no quiero pelear contigo». «Yo tampoco», respondí dejando la carta sobre la mesa. «Pero tienes que entender que Mauricio no es un aliado. Intentó abrir la caja del banco anoche». «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?» «Lo vi en las grabaciones. Estuvo ahí, con otro hombre». Karina negó con la cabeza. «No, no puede ser». «Sí puede», dije, firme. «Iba a ser peor». Nos quedamos calladas unos segundos, oyendo el ruido de la lluvia empezar a golpear las ventanas. Luego Karina se sentó y suspiró. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Lo que papá me pidió. Mostrar la verdad». «¿Y el video?», preguntó. «Lo tengo, pero no voy a usarlo todavía». «¿Por qué no? Si lo mostramos, se acaba todo». «No. Si lo muestro ahora, Mauricio va a decir que lo fabriqué. Va a acusarme de manipular su imagen, y los abogados van a retrasarlo todo». Karina se quedó pensativa. «Entonces, ¿qué esperas?» «El momento en que él mismo se entierre». Mientras hablábamos, escuchamos el portón principal abrirse. El sonido del motor de un auto caro se detuvo frente a la entrada. Me asomé por la ventana. Era Mauricio. Venía solo. «Perfecto», dije con un tono helado. «Justo a tiempo». Mauricio entró sin tocar la puerta, como si la casa fuera suya. «Karina, Raquel», llamó desde el pasillo. «Tenemos que hablar». Karina se puso de pie de inmediato, nerviosa. «¿Qué quieres, Mauricio?», pregunté al verlo cruzar la puerta del despacho. Llevaba un impermeable oscuro, el cabello húmedo por la lluvia, y esa sonrisa que solo usaba cuando quería imponerse. Vine a poner las cosas en orden. Se quitó el impermeable y lo dejó caer sobre la silla de papá, como si lo hiciera a propósito. Los abogados confirmaron que, al no existir testamento físico, la empresa queda bajo decisión familiar. Y eso me incluye.
Lo miré sin pestañear. ¿Y también te incluye irrumpir en un banco a las 3 de la mañana? Por un segundo, el color se le fue del rostro. ¿De qué hablas? No te hagas el tonto. Tengo las grabaciones. Su mandíbula se tensó. No sabes con quién te estás metiendo, Raquel. Claro que lo sé. Con alguien que cree que la familia se compra con porcentajes y mentiras. Karina intervino, intentando calmar la tensión. Por favor, no aquí, no ahora. Pero Mauricio no apartó la vista de mí. Si sigues metiendo las manos donde no te llaman, Raquel, te vas a arrepentir. ¿Eso es una amenaza? Pregunté. Tómalo como quieras. Salió del despacho sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en toda la casa. Karina se apoyó en la pared, pálida. Nos va a destruir. No, dije respirando profundo. Él ya empezó a destruirse solo. Cuando me quedé sola, abrí de nuevo la carpeta del proyecto. En el último documento, escondido entre los planos, había una nota escrita a mano. Terreno Valle de Bravo. Escritura pendiente de actualización. Contactar al notario Manuel Vargas. El mismo notario que había aparecido en el correo con copia a Roberto Salazar. Sentí un escalofrío. Si ese notario había alterado documentos antes, tal vez todavía guardaba las versiones originales. Tomé el teléfono y marqué el número que aparecía en el papel. Después de 3 timbres, una voz cansada respondió. «Bueno, señor Vargas, habla Raquel Salazar. Necesito hablar con usted sobre mi padre». Hubo un silencio breve. Luego el hombre exhaló despacio. «Sabía que iba a llamarme», dijo, con un tono casi resignado. «Pero antes de que hablemos, señorita, necesito decirle algo. Su padre vino a verme el día antes de morir, y no fue para hacer su testamento, fue para cambiarlo». El corazón me dio un salto. «¿Cómo que vino a cambiarlo?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Del otro lado de la línea, el notario Vargas suspiró. «Sí, señorita. Su padre llegó solo, el día 28 de marzo, cerca de las 11 de la mañana. Traía un sobre y me pidió que actualizara su testamento y el fideicomiso del proyecto comunitario. Dijo que quería dejar todo más claro». Me senté en el borde del escritorio. «¿Lo firmó?». «No». El hombre dudó. «Estábamos preparando los documentos, pero se fue antes de tiempo. Dijo que tenía una reunión urgente en la empresa. Pensaba volver al día siguiente». Tragué saliva. El día siguiente fue el 29 de marzo, el día que murió. «¿Qué pasó con ese borrador?», pregunté. «Lo guardé en mi despacho, pero una semana después de su muerte, alguien vino a pedírmelo». «¿Quién?». «Un hombre llamado Roberto Salazar. Traía una carta supuestamente firmada por su padre, autorizándolo a recogerlo. Pero algo no me cuadró. No reconocí la firma, así que me negué. Desde entonces he recibido llamadas extrañas, incluso amenazas». Sentí un nudo en la garganta. «¿Todavía tiene el borrador?». «Sí, está en mi caja fuerte, pero no puedo entregárselo así. Si quiere verlo, tendrá que venir en persona. Acordamos vernos esa misma tarde en su oficina, en Toluca». Colgué el teléfono y respiré hondo. Afuera, el cielo se había despejado, pero en mi pecho solo crecía una sensación de urgencia. Karina estaba en la cocina preparando café cuando bajé. «Voy a salir un momento», le dije. «¿A dónde?». «A ver a un notario, el mismo que trabajó con papá». Ella me miró, preocupada. «Raquel, ten cuidado». «Tranquila, solo quiero respuestas». Conduje hasta Toluca, sin detenerme. El despacho del notario estaba en una calle vieja, entre una florería y una tienda de antigüedades. Un edificio de fachada amarilla, discreto. Al entrar, me recibió un hombre de unos 60 años, con el cabello blanco y las manos manchadas de tinta. «Señorita Salazar», dijo, estrechándome la mano. «Sígame, por favor». Entramos a su oficina. En la pared, un crucifijo y un retrato de su familia. Todo olía a papel y madera vieja. Vargas abrió una gaveta y sacó un sobre sellado con cinta roja. «Aquí está el borrador», dijo. «Y algo más». Me entregó un segundo sobre, más pequeño, con mi nombre escrito en letra firme. «Ernesto Salazar». El corazón me latía tan fuerte que apenas pude abrirlo. Dentro había una carta breve. «Raquel, si este papel llega a tus manos, significa que ya no tuve tiempo de firmar. No confíes en nadie que te pida papeles en mi nombre. La verdad no está en las oficinas, sino en los planos. El proyecto comunitario guarda algo más que ladrillos. No olvides el número 34. Me quedé mirando esas líneas, tratando de comprender. «¿Qué quiso decir con que el proyecto guarda algo más?», pregunté. Vargas negó con la cabeza. «No lo sé. Pero antes de irse, su padre me pidió algo extraño, que registrara a nombre de su hija mayor un lote específico del terreno del proyecto. Dijo que era para proteger lo esencial». «¿A nombre mío?». «Exactamente. Usted figura como propietaria de la parcela número 34. Ahí estaba de nuevo. El número 34. Me apoyé en la mesa. «¿Y ese lote existe todavía?».
Sí, pero según los registros recientes, alguien intentó cambiar la titularidad hace unos días. No lo permitió el sistema porque falta la firma original. ¿Quién lo intentó? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Vargas me miró con seriedad. El señor Mauricio Salazar. Salí del despacho temblando. Caminé hasta el coche sin sentir las piernas. Todo encajaba. El intento de robo en el banco, las llamadas, las amenazas. Mauricio no solo quería la empresa. Quería también ese terreno, ese lote 34 que mi padre había dejado a mi nombre. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Karina esperándome en la sala. ¿Dónde estuviste? Mauricio vino hace un rato. Dijo que necesitaba hablar contigo urgente. ¿Y le dijiste dónde estaba? Claro que no, pero se veía furioso. Perfecto, dije colgando el abrigo. Que se enoje. Me facilita las cosas. Karina me siguió hasta el despacho. ¿Qué vas a hacer, Raquel? Voy a ir al terreno, mañana. Quiero ver qué hay ahí. ¿Sola? Sí. Se hizo un silencio tenso. Raquel, susurró Karina, si papá tenía razón y ese lugar guarda algo importante, no sabes con quién estás lidiando. Sonreí apenas. Precisamente por eso voy a ir. A la mañana siguiente, partí antes del amanecer. El camino hacia el terreno del proyecto cruzaba las afueras de Valle de Bravo, entre colinas cubiertas de pinos y neblina. Llegué al portón de hierro oxidado poco después de las 7. El letrero decía, Centro Comunitario Ernesto Salazar, proyecto suspendido. Apenas crucé, sentí una corriente fría recorrerme la espalda. Todo estaba cubierto de maleza. Las estructuras de cemento se alzaban a medio construir, con andamios oxidados y vidrios rotos. Caminé hasta el fondo, guiándome por el mapa que había encontrado en los planos. Ahí, en una esquina del terreno, estaba la parcela 34, un rectángulo de tierra delimitado por piedras blancas. Me agaché para tocar el suelo, y mis dedos chocaron con algo duro. Quité la tierra. Era una caja metálica, pequeña, sellada con cinta industrial. La levanté con esfuerzo. Estaba cubierta de polvo y barro, pero en la tapa se leía un grabado apenas visible. ES-34. Justo en ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me giré. Y ahí estaba Mauricio, con un impermeable oscuro y una pala en la mano. «Te dije que no buscaras donde no te llaman», dijo con una sonrisa fría. El viento levantó el polvo del suelo. Éramos solo nosotros dos, frente a esa caja enterrada que, sin duda, contenía la verdad que mi padre había querido proteger. El aire olía a tierra mojada y hierro oxidado. Mauricio avanzó despacio, con la pala apoyada sobre el hombro, y yo sostuve la caja metálica contra mi pecho. Su sombra se alargaba sobre el suelo como si el sol se negara a tocarlo. «Así que esto era lo que buscabas», dijo con una sonrisa ladeada. «Tenías razón, eras igualita a tu padre, testaruda, metida donde no te llaman. ¿Cómo supiste que estaba aquí?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. «No es difícil seguirte, la gente habla, Raquel. El notario, por ejemplo, es muy torpe para guardar secretos». Mi estómago se revolvió. «¿Fuiste a verlo?» «Digamos que tuve una conversación con él. Nada grave, claro. Pero sería una pena que un hombre mayor se metiera en líos por firmar documentos que no debería». Apreté los dientes. «Eres un cobarde». «No», dijo él bajando la pala con calma. «Soy un hombre práctico. No tengo tiempo para tus sentimentalismos». Nos quedamos en silencio unos segundos. El viento movía las ramas de los pinos, y el sonido del metal oxidado balanceándose en los andamios llenaba el aire de un eco siniestro. «Devuélveme esa caja, Raquel». Su voz era ahora más baja, casi un susurro. «No tienes idea de lo que estás haciendo». «Sé perfectamente lo que hago», respondí, retrocediendo un paso. Él soltó una carcajada breve y vacía. «¿Ah, sí? ¿Y qué crees que hay ahí? ¿Un testamento mágico que te hará rica y poderosa? Déjame decirte algo. La gente respeta a los Salazar porque yo mantuve la empresa viva mientras tu padre jugaba a ser benefactor. Si no fuera por mí, ustedes estarían vendiendo muebles usados en Toluca». Sus palabras eran veneno. Me acerqué lentamente a un bloque de cemento y apoyé la caja sobre él. Mi padre no jugaba a nada. Creía en algo que tú nunca vas a entender. Legado. ¿Legado? Se rió. El legado no paga nóminas, ni impuestos. En ese instante, el sonido de un motor nos hizo girar la cabeza. Un coche blanco se detuvo frente al portón. Bajó Martín Chen, jadeando, con el rostro desencajado. «Raquel, no lo abras aquí», gritó desde lejos. «¡No lo hagas!». Mauricio frunció el ceño. «¿Qué demonios haces tú aquí?». «Tratando de evitar que cometas otra estupidez», respondió Martín, acercándose. El ambiente se volvió denso. Mauricio levantó la pala, amenazante, mientras Martín extendía las manos en señal de calma. «No necesitas esto, Mauricio. Tu tío confió en ti, pero ya sabes que la verdad te dejará en evidencia».
Mauricio se volvió hacia mí con los ojos encendidos. No te atrevas a escuchar a este viejo. Esa caja es mía. No, dije, firme. Era de papá. Y sin pensarlo, agarré la caja, la levanté con ambas manos y la lancé con fuerza dentro del coche de Martín. ¡Arranca!, le grité. Mauricio se abalanzó hacia mí, pero Martín reaccionó al instante. Subió al vehículo y salió derrapando en medio del polvo. Mauricio me sujetó del brazo con fuerza. ¿Qué hiciste, maldita? Lo que tú nunca harías. Proteger la verdad. Me empujó con tanta rabia que caí de espaldas al suelo. La tierra húmeda me heló la espalda. Esto no ha terminado, dijo con voz ronca. No sabes con quién te estás enfrentando. Lo vi alejarse pateando piedras con el rostro desfigurado por la furia. Me quedé tirada unos segundos, respirando entrecortadamente, mirando el cielo gris que se abría sobre mí. Cuando logré ponerme de pie, llamé a Martín, pero no contestó. Volví a marcar varias veces, sin éxito. Finalmente, a los 20 minutos, me devolvió la llamada. Raquel, estoy bien, dijo con voz agitada, pero creo que necesitas venir a mi estudio. No abras la caja aún, no aquí. ¿Qué hay dentro?, pregunté. No lo sé del todo, pero tu padre me mencionó algo sobre documentos que prueban la verdad detrás del proyecto. ¿La verdad? Sí, y algo más. Me habló de una lista de nombres, personas que participaron en la construcción original y que luego desaparecieron del registro. Sentí un escalofrío. ¿Desaparecieron cómo? Borrados de los archivos, como si nunca hubieran trabajado ahí. Martín respiró hondo al otro lado. Raquel, tu padre temía que la empresa estuviera manchada. No por corrupción, sino por las manos equivocadas que él mismo había dejado entrar. Colgué sin responder. En ese instante comprendí que la herencia no era solo dinero ni cargos. Era un campo minado de decisiones pasadas, secretos enterrados y nombres olvidados. Regresé a casa al anochecer. Karina me esperaba en la entrada, con el rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasó? Estuve llamándote todo el día. Mauricio me siguió. Intentó quitarme la caja. Pero Martín la tiene ahora. ¿Estás loca? Podría hacerte daño. Ya lo intentó. Karina se llevó las manos al rostro. Raquel, no quiero que te pase nada. No me va a pasar, pero necesito que confíes en mí. ¿Y qué vas a hacer ahora? La miré directo. Voy a abrir esa caja, pero no sola. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, me quedé en el escritorio revisando las notas de mi padre. Una frase subrayada en rojo llamó mi atención. La justicia no siempre se encuentra en los tribunales. A veces, vive en la verdad que uno se atreve a mostrar. Al día siguiente salí temprano rumbo al estudio de Martín. El camino estaba cubierto de neblina, y el teléfono no tenía señal. Cuando llegué, la puerta del estudio estaba entreabierta. Llamé varias veces, sin respuesta. Entré con cautela. Todo estaba revuelto. Papeles por el suelo, cajones abiertos, rastros de una pelea. Y sobre la mesa, en medio del caos, estaba la caja metálica abierta, vacía. En el suelo, junto a la silla caída, encontré una hoja arrugada con una sola frase escrita a mano. No busques más. Ya saben. Me quedé helada frente a la mesa. La caja metálica abierta era un hueco, un vacío que pesaba más que cualquier objeto. Sentí que el aire del estudio se volvía denso, cargado de polvo y miedo. Martín, susurré, mirando a mi alrededor. No estaba, ni su chaqueta, ni sus lentes, ni su portafolio. Solo los papeles desordenados, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. Marqué su número 1 vez, 2, 3. Nada, ni tono. Miré por la ventana. Su coche seguía afuera, estacionado de lado, con la puerta del conductor entreabierta. Salí corriendo y revisé el asiento. La llave seguía puesta. El motor estaba apagado, pero tibio. Eso significaba que no había pasado mucho tiempo desde que lo obligaron a salir del coche. El corazón me latía con fuerza. Saqué mi celular y marqué a Karina. ¿Dónde estás?, preguntó al contestar. En el estudio de Martín. Se lo llevaron, Karina. La caja está vacía. ¿Qué? ¿Cómo que se lo llevaron? Alguien estuvo aquí. Revolvieron todo. Y dejaron una nota. Le conté lo que decía el papel. Del otro lado, escuché su respiración acelerada. Raquel, por favor, sal de ahí. Ya sabes quién está detrás de esto. Sí, respondí, pero esta vez no pienso correr. Volví adentro y empecé a revisar los cajones. Entre carpetas y planos encontré algo que me hizo detenerme. Una libreta negra con la letra inconfundible de Martín. En la primera página había una lista de nombres y números de teléfono. La mayoría estaban tachados, pero uno, en particular, no. Ing. Ramiro Altamirano, Valle de Bravo, Seguridad. Recordé ese nombre. Era el antiguo jefe de obra de mi padre, un hombre reservado que había trabajado con él por años antes de retirarse sin explicación. Sin pensarlo, conduje hasta la dirección anotada.
Una pequeña casa blanca, a las afueras del pueblo, rodeada de pinos. Toqué el timbre. Nadie respondió. Golpeé más fuerte. Finalmente, un hombre mayor abrió la puerta, con gesto desconfiado. ¿Qué quiere? Soy Raquel Salazar, hija de Ernesto Salazar. Necesito hablar con usted. Es urgente. El hombre parpadeó, sorprendido. ¿Ernesto? Repitió, como si el nombre lo hubiera sacudido. Sí. Me dejó pasar. La casa olía a madera húmeda y café recién hecho. No pensé volver a escuchar ese nombre, dijo mientras se sentaba en una silla vieja. Creí que todo eso había terminado cuando cerraron el proyecto. Mi padre murió hace poco, y ahora todo está saliendo a la luz. ¿Todo? ¿Qué sabe usted, señorita? Solo que hay algo relacionado con el terreno 34. El hombre se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. Sí, el lote 34. Nadie debía hablar de eso. ¿Por qué? Pregunté, inclinándome hacia él. Ramiro bajó la voz. Su padre me pidió que guardara ciertos planos originales y que no los entregara a nadie. Dijo que en esa parcela había construido una cámara subterránea, un archivo. Me pagó para sellarla y borrar toda evidencia de su existencia. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Una cámara subterránea? Sí. Dijo que ahí guardaría documentos muy valiosos. La verdad del proyecto, me dijo. Nunca supe qué significaba. ¿Dónde está esa cámara? Debajo de la losa central del edificio inacabado. Si alguien la busca, tendría que romper el concreto para encontrarla. Apunté cada palabra. ¿Y sabes si alguien más fue allí después de la muerte de mi padre? Sí, dijo con voz grave. Hace 3 días, un hombre joven, de traje, preguntó lo mismo que usted. ¿Mauricio? Ramiro asintió. Dijo ser el nuevo dueño. Traía 2 hombres con él. Me ofreció dinero por los planos. Le dije que no existían. Me advirtió que hablar de más podría costarme caro. Me quedé muda. Antes de irme, Ramiro me dio un sobre doblado. Esto lo dejó su padre para usted. Dijo que si algún día venía, se lo entregara. No quise abrirlo. Dentro había un plano detallado de la losa del edificio principal, con una X marcada en tinta roja. Al pie, la letra de mi padre. Si algo me pasa, este será el último refugio de la verdad. Solo tú sabrás abrirlo. Guardé el sobre con manos temblorosas y me despedí de Ramiro. Cuando regresé al coche, el teléfono vibró. Era un mensaje sin remitente visible. Solo decía, «Ya no busques. Martín está bien, pero la próxima no habrá advertencia». Me quedé paralizada, mirando esa frase en la pantalla. Alguien estaba vigilando cada paso. Esa noche, de regreso en casa, le conté todo a Karina. Ella escuchó sin interrumpir, con el rostro tenso. «Raquel, esto ya pasó el límite. Debemos ir a la policía». «No, aún no. No tengo pruebas suficientes. ¿Y si te pasa algo?» Papá no construyó esa cámara para que terminara enterrada. Voy a encontrarla, Karina. Cueste lo que cueste. Ella bajó la mirada. Si vas, no vayas sola. No iré sola, dije sin pensarlo demasiado. Irás conmigo. El silencio que siguió fue largo. Afuera, la tormenta rugía sobre el lago. Karina suspiró, rendida. Entonces iremos. Pero si encontramos algo que te ponga en peligro, me prometes que lo dejaremos ahí. Hecho. Esa misma madrugada, preparé las linternas, una pala y las llaves del proyecto. En el fondo, sentía miedo, pero también algo que no había sentido en semanas. Certeza. Mi padre había escondido algo bajo aquella losa, y lo había hecho por nosotras. Al amanecer, salimos rumbo al terreno, y justo al llegar, notamos algo que nos heló la sangre. El portón estaba abierto y había huellas frescas de neumáticos en el barro. Alguien había llegado antes que nosotras. El cielo estaba gris, casi metálico, y la neblina cubría el terreno como si quisiera tragarse lo que quedaba de las estructuras. El portón de hierro se movía con un chirrido largo y áspero, golpeando el muro cada vez que el viento soplaba. Karina se detuvo al lado del coche con el rostro pálido. «Raquel, no entremos». Su voz era apenas un hilo. «Ya estamos aquí», le respondí, tomando la linterna. Avanzamos despacio entre los charcos. Los andamios oxidados proyectaban sombras que parecían moverse con nosotras. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Ni un pájaro, ni un insecto. Solo el eco de nuestros pasos y el ruido de las gotas cayendo desde las vigas. Cuando llegamos a la losa central, vi las marcas de neumáticos recientes y huellas profundas en el barro. 3 pares. No somos las primeras, susurré. Karina me miró con los ojos muy abiertos. «Raquel, esto no me gusta». «A mí tampoco», dije, encendiendo la linterna y apuntando al suelo. Allí, justo donde el plano marcaba la X, el concreto estaba quebrado. Un agujero irregular, rodeado de herramientas abandonadas. Un taladro, una pala, un casco. Alguien ya había estado excavando.
Nos acercamos con cautela. El hueco tenía casi 1 metro de profundidad. Dentro se veía una compuerta metálica, con el mismo grabado que tenía la caja del banco. ES34. Dios mío, murmuró Karina. Papá realmente construyó algo ahí abajo. Me arrodillé para tocar la compuerta, pero estaba fría, empapada. Ayúdame a mover esto. ¿Estás loca? Karina retrocedió un paso. Si ya lo abrieron, puede ser peligroso. Si ya lo abrieron, dije mirándola. Entonces necesito saber qué se llevaron. Con esfuerzo empujé la compuerta hacia un lado. El chirrido metálico retumbó en todo el lugar. Un olor a humedad y polvo antiguo salió del interior. Encendí la linterna y apunté hacia abajo. Era una escalera metálica que descendía a una pequeña cámara subterránea. El aire ahí abajo se sentía pesado, estancado. «Raquel, no bajes», dijo Karina, con un tono casi suplicante. Si papá escondió esto, fue por algo. Empecé a bajar los escalones, uno por uno. Cuando llegué al fondo, la luz reveló una habitación de cemento, con estanterías metálicas alineadas contra las paredes. Algunas estaban vacías, otras cubiertas por lonas viejas. En el centro, una mesa de acero. Sobre ella, papeles desparramados, carpetas abiertas y marcas de manos. Alguien había estado allí, hacía poco. Revisé los papeles que quedaban. Muchos eran informes de obra, planos técnicos, contratos con firmas antiguas. Pero entre ellos encontré algo distinto. Una carpeta azul con un rótulo escrito a mano. Personal desaparecido. Proyecto comunitario. Abrí la carpeta. Dentro había nombres, fechas y fotografías de trabajadores. Muchos de los nombres tenían una palabra escrita encima en tinta roja. Finiquitado. Pero otros estaban marcados con algo peor. Desaparecido. Sentí un nudo en la garganta. «Papá, ¿qué era esto?» Karina bajó detrás de mí respirando con dificultad. «¿Qué encontraste?» «Gente. Trabajadores que nunca fueron registrados. Algunos desaparecieron. ¿Insinúas que papá...?» «No», la interrumpí con firmeza. «Papá trató de protegerlos. Mira». Le mostré una nota escrita en el margen de una de las hojas. «Si me pasa algo, busquen la lista completa. Ellos saben lo que ocurrió con los terrenos falsos». Karina me miró con horror. ¿Terrenos falsos? Sí. Papá descubrió que alguien dentro de la empresa usaba su nombre para registrar propiedades que nunca se construyeron. Y cuando él quiso denunciar, empezó todo esto. El ruido de algo metálico nos hizo girar hacia la entrada de la cámara. El sonido de pasos, pesados, cercanos. Apagué la linterna instintivamente. Karina se tapó la boca para no gritar. La compuerta superior se abrió con un chirrido largo y una luz tenue se filtró desde arriba. Luego, una silueta. «Raquel», la voz de Mauricio resonó, calmada, como si no estuviera sorprendido de encontrarnos. «Qué curioso. Siempre supe que terminarías aquí». Apuntó su linterna hacia nosotras. La luz me cegó un instante. «¿Qué demonios estás haciendo?», le grité. «Recuperando lo que me pertenece», respondió bajando los primeros escalones con paso lento. «¿Tienes idea de lo que hay aquí? Papá guardó esto para que nadie lo destruyera. Tu papá estaba enfermo de paranoia», replicó sin inmutarse. «Y tú, Raquel, te estás dejando arrastrar por su locura. ¿Por eso mandaste golpear a Martín?», espeté. Él se detuvo. «Martín tuvo un accidente. No me culpes por todo». «No mientas. Lo estás repitiendo todo. Igual que papá dijo que harías. Borrar el pasado para quedarte con lo que brilla». El rostro de Mauricio se endureció. «¿Y tú qué crees que estás haciendo?», dijo bajando otro escalón. «No entiendes cómo funcionan las cosas. La empresa necesita un líder, no una soñadora que escarba entre fantasmas». «No soy una soñadora», le respondí. «Soy arquitecta, y sé reconocer cuando algo está podrido en los cimientos». Nos quedamos frente a frente, separados apenas por 3 escalones. Él respiraba con fuerza. La linterna temblaba en su mano. Por un segundo creí que iba a golpearme, pero no lo hizo. En cambio, sonrió. «Entonces muéstrale al mundo tu verdad, Raquel. Pero cuando lo hagas, recuerda que todo lo que salga de aquí te va a arrastrar también a ti». Dio media vuelta y subió los escalones, cerrando la compuerta con un golpe seco. El eco metálico resonó en toda la cámara. Karina corrió hacia la escalera y empujó, pero la traba estaba firme. «¡Nos encerró!», gritó desesperada. «Tranquila», le dije, buscando una salida alternativa. «Hay que pensar». Busqué entre las estanterías con la linterna tenue, y entonces la vi. Una pequeña caja de plástico, escondida detrás de un tubo. Dentro, una memoria USB y una hoja con una nota escrita a mano. «Para Raquel. Si lees esto, significa que llegaste. Lo que está aquí es la verdad completa. No la uses para destruir. Úsala para sanar lo que yo rompí. Papá». Apreté la memoria en la mano.
Karina lloraba en silencio. ¿Y ahora qué hacemos? Esperar, dije. Y cuando salgamos de aquí, nadie va a volver a mentir sobre papá. Pasaron horas hasta que finalmente escuchamos ruidos afuera. Un golpe fuerte, luego otro, y la compuerta se abrió. Una silueta apareció en la entrada. No era Mauricio, era Martín, cubierto de polvo, con la camisa rasgada. «Tenemos que irnos», dijo jadeando. «No hay tiempo. El edificio está cediendo». Subimos corriendo los escalones. Apenas salimos a la superficie, un crujido retumbó bajo nuestros pies. La losa se hundió, tragando parte de la estructura. El terreno 34 se cerró sobre sí mismo, como si nunca hubiera existido. Martín me tomó del brazo. «Raquel, dime que aún tienes lo que había dentro». Le mostré la memoria USB. «Aquí está todo». Él asintió. «Entonces haz lo que tengas que hacer. Pero hazlo rápido. Mauricio no va a detenerse ahora». Esa noche, al llegar a casa, conecté la memoria a la computadora. El archivo principal se llamaba Testimonio Proyecto Salazar. Le di clic, y la primera imagen que apareció fue la de mi padre, sentado frente a una cámara, diciendo con voz firme: «Si estás viendo esto es porque mi muerte no fue un accidente». Mi cuerpo entero se paralizó. El rostro de mi padre llenaba la pantalla. La misma oficina, la misma corbata azul del video anterior, pero su expresión era distinta, más grave, más cansada. «Si estás viendo esto, es porque mi muerte no fue un accidente». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Sentí que Karina, detrás de mí, contenía la respiración. Durante meses supe que alguien dentro de la empresa manipulaba documentos, vendía terrenos inexistentes y desviaba recursos de los proyectos sociales. No lo denuncié de inmediato porque quería tener pruebas. Las guardé en el terreno 34, junto con los registros de los trabajadores reales y los planos originales. Pero descubrí algo peor. Mi propio hermano estaba detrás de todo. El video mostró un silencio breve, interrumpido solo por su respiración. Roberto empezó a usar mi firma en contratos falsos, y cuando intenté detenerlo, me amenazó con destruir lo que más amaba: mi nombre, mi legado, mis hijas. Karina tapó la boca con las manos. «Mauricio lo sabe todo. Es su cómplice. Y sé que no se detendrán. Si algo me pasa, Raquel, haz lo que yo no pude. No para vengarme, sino para limpiar lo que ensuciaron. El proyecto comunitario debe continuar. La justicia no es castigar, es restaurar». El video terminó con una imagen congelada. Mi padre mirando directamente a la cámara. No decía nada, pero su mirada bastaba. Apagué la pantalla. Nadie habló durante varios minutos. Karina fue la primera en romper el silencio. Entonces, papá lo sabía todo. Y los perdonó igual. «Sí», dije, con un nudo en la garganta. «Pero también nos dejó las pruebas». Martín se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. «Raquel, si eso llega a la prensa, será un escándalo nacional». «No me interesa la prensa», le respondí. «Me interesa que la verdad quede donde debe estar». Pasé toda la noche revisando los archivos adjuntos en la memoria USB. Documentos firmados, correos impresos, transferencias. Todo conectaba a Roberto y Mauricio con el desvío de propiedades del proyecto comunitario. Ninguno de esos papeles hablaba de dinero. Hablaban de prestigio, de poder, de manipular el nombre de mi padre para negociar favores. A las 7 de la mañana, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, ya sabía lo que tenía que hacer. Karina bajó con los ojos hinchados de no dormir. «¿Qué vas a hacer con eso?» «Voy a presentarlo ante el consejo de la empresa. Hoy mismo. ¿Estás segura?» «Totalmente». El edificio de Salazar Ingeniería estaba lleno de empleados que me miraban con una mezcla de respeto y miedo. Hacía años que no entraba allí. En la sala de juntas, los socios y abogados esperaban. En la cabecera, como siempre, estaba Mauricio, traje impecable, sonrisa ensayada. «Raquel», dijo con voz cordial, «qué sorpresa verte por aquí». «No es una sorpresa, es una citación». Coloqué sobre la mesa la memoria USB y los documentos impresos. «Aquí están los registros originales de mi padre. Con esto se confirma que él nunca firmó los terrenos falsos, ni aprobó las ventas a nombre de terceros. Y también que tú y tu padre falsificaron documentos para apropiarse de su nombre». El silencio cayó como una losa. Uno de los abogados intentó hablar, pero yo lo interrumpí. «Antes de que inventen excusas, deberían ver el video». Conecté la memoria al proyector. El rostro de mi padre apareció en la pantalla, diciendo esas mismas palabras. «Si estás viendo esto, es porque mi muerte no fue un accidente». Mauricio se levantó de golpe. «¡Apaga eso!», gritó. «¡No tienes derecho!». «¿Derecho?», respondí. «Soy la hija de Ernesto Salazar, y la única con derecho a defender su nombre». Los socios se miraban entre sí, desconcertados. Uno de ellos habló finalmente. «Señor Salazar», dijo mirando a Mauricio, «¿quiere explicar lo que estamos viendo?».
Mauricio abrió la boca, pero no salió sonido, solo el sudor bajándole por la sien. Yo lo observaba en silencio, por primera vez, sin miedo. Cuando el video terminó, recogí los documentos y los coloqué frente al abogado principal. Todo está respaldado, las escrituras, los contratos, los planos. Si no lo entregan al Ministerio Público, lo haré yo. Mauricio me miró con furia contenida. ¿Qué crees que ganas con esto, Raquel? Nada, respondí. Pero al menos podré volver a mirar el retrato de mi padre sin sentir vergüenza. Tomé mi bolso y salí de la sala, dejando atrás un silencio incómodo que valía más que cualquier venganza. 2 semanas después, las noticias corrieron solas. Mauricio y su padre fueron suspendidos de la empresa y citados por la fiscalía. Los medios hablaban del legado limpio de Ernesto Salazar, y el consejo directivo nombró a una nueva dirección, Raquel Salazar. Pero no sentí gloria, solo una extraña paz. Karina volvió a Monterrey, pero antes de irse me abrazó fuerte. «Papá estaría orgulloso de ti», me dijo. «No, estaría orgulloso de nosotras». Martín, con el brazo enyesado por el accidente, me visitó un día al centro comunitario, ya en construcción. «Cumpliste tu promesa», me dijo sonriendo. «No era una promesa», le respondí. «Era una deuda». El centro Ernesto Salazar se inauguró 6 meses después. La gente del pueblo asistió. Los niños jugaban entre los jardines nuevos y una placa en la entrada decía: «Construir también es reparar». Mientras observaba la fachada, el viento movió las hojas de los pinos y por un instante juraría que escuché la voz de mi padre, tranquila, diciendo: «Ahora sí, Raquel, ya puedes descansar». Miré hacia el lago. El reflejo del sol sobre el agua me recordó que todo había comenzado con una llave y un número, 34. Un secreto que intentaron enterrar, pero que terminó levantando los cimientos de algo nuevo. Respiré profundo, cerré los ojos y murmuré para mí misma: «Papá tenía razón. La justicia no siempre está en los tribunales. A veces vive en quien se atreve a decir la verdad».